Nunca olvidaré la mueca de satisfacción en la cara de Roberto mientras la cadena de la grúa se tensaba, crujiendo como si fueran los huesos de un animal herido. Era un martes por la tarde, un día gris y extrañamente silencioso, de esos que presagian tormenta, pero la verdadera tormenta estaba ocurriendo dentro de mi pecho. Estaba parado en la acera, con las llaves de mi casa apretadas en la mano con tanta fuerza que los bordes de metal se me estaban clavando en la palma, a punto de hacerme sangrar. Frente a mí, mi Honda Civic del 98, ese coche color plata descarapelado que olía a trementina y a recuerdos de mi padre, estaba siendo arrastrado por una plataforma municipal. Y ahí estaba él, Roberto, mi vecino de la mansión contigua, ajustándose los puños de su camisa de seda italiana, mirándome por encima de sus lentes de sol de diseñador como si yo fuera una mancha de grasa en su inmaculado piso de mármol. Recuerdo que se acercó, invadiendo mi espacio personal con ese perfume caro y empalagoso que usaba, y me dijo, con una calma que me heló la sangre, que esa chatarra ofendía su vista y que una basura muerta de hambre, como yo, no merecía respirar el mismo aire exclusivo que él. En ese momento, mientras veía las luces traseras de mi coche desaparecer en la curva, sentí una humillación tan profunda, tan visceral, que tuve que contener las ganas de vomitar. Lo que Roberto no sabía, lo que ni siquiera se molestó en investigar en su arrogancia infinita, era que él estaba parado sobre mi tierra, literalmente, y que esa basura, a la que acababa de declarar la guerra, tenía el poder de convertir su mansión de $3 millones en la prisión más lujosa del mundo. Pero no nos adelantemos, porque para que entiendan el placer absoluto que sentí al verlo llorar meses después, tienen que entender cómo empezó todo este infierno. Mi nombre es Alex, y soy pintor. No soy un empresario tech, no soy un heredero de una fortuna líquida. Soy un artista que vive de sus lienzos y de las comisiones que caen de vez en cuando. La razón por la que vivo en Los Robles, uno de los fraccionamientos más exclusivos y pretenciosos de la ciudad, es una anomalía histórica. Mi abuelo compró estos terrenos hace 70 años, cuando todo esto no era más que monte, vacas y caminos de tierra. Él construyó una casa de campo, una estructura sólida, rústica, de piedra y madera, mucho antes de que las desarrolladoras inmobiliarias pusieran sus ojos codiciosos en la zona. Con el tiempo, vendió casi todo el perímetro, parcelas que se convirtieron en mansiones modernas de cristal y acero, pero se quedó con la casa original y una franja de terreno alrededor. Yo heredé la casa tras la muerte de mi padre. Es una propiedad hermosa, llena de enredaderas y con un estudio de techos altos, donde la luz entra de manera perfecta a las 4 de la tarde, pero, admitámoslo, desentona brutalmente con la estética de nuevo rico que impera en el vecindario. Y eso, amigos míos, era el pecado capital para gente como Roberto. Roberto se mudó hace 2 años a la casa de al lado. Es el tipo de construcción que grita, tengo dinero, pero susurra, no tengo gusto. Columnas griegas falsas, estatuas de leones en la entrada y un garaje para 4 coches que brillan tanto que te lastiman la vista. Desde el día 1, me marcó como su enemigo. Para él, yo no era un vecino, era un error en la Matrix de su vida perfecta. Todo empezó con microagresiones. Primero eran las miradas. Salía a recoger mi correo con mis pantalones manchados de óleo y una camiseta vieja, y él se quedaba parado en su balcón, negando con la cabeza, como si mi simple existencia devaluara su propiedad. Luego vinieron las quejas anónimas a la asociación de vecinos. Recibía correos electrónicos ridículos citando estatutos sobre la armonía visual del club de campo. Que si mi pasto estaba 2 milímetros más alto de lo permitido, que si las macetas de mi entrada eran demasiado rústicas, que si el color de mis cortinas no era un tono de blanco aprobado. Yo intentaba ignorarlo. Me ponía mis audífonos, subía el volumen de la música clásica y me perdía en mis lienzos.
Mi filosofía siempre fue vive y deja vivir. Pero la paz es imposible cuando tienes a un depredador viviendo a 10 metros de tu ventana. La situación escaló de una manera asfixiante. Roberto no se conformaba con las quejas. Empezó a hacer campaña activa en mi contra. Recuerdo una reunión de la asociación de vecinos a la que asistí por obligación. Entré al salón comunal, un lugar con aire acondicionado excesivo y olor a café barato, y sentí inmediatamente las miradas de todos sobre mí. Roberto estaba al frente, con un proyector. Había tomado fotos de mi casa, de mi jardín y, por supuesto, de mi coche, y las estaba proyectando en la pantalla gigante como si fueran evidencia en un juicio criminal. Hablaba de plagas, de descuido, de cómo la gente que no pertenece estaba arruinando la inversión de todos. Me sentí pequeño, expuesto. Quise levantarme y gritar que mi familia había fundado ese lugar, que mi abuelo había plantado los robles que daban nombre al fraccionamiento, pero mi voz se quedó atascada en la garganta. El nudo en mi estómago era tan fuerte que apenas podía respirar. Solo agaché la cabeza y esperé a que terminara su discurso de odio disfrazado de preocupación vecinal. Al salir, él me interceptó en el pasillo. Me bloqueó el paso, se inclinó hacia mí y me susurró que si tuviera un poco de dignidad, vendería el terreno y me iría a un barrio más acorde a mi clase social. Sentí el calor subir a mis mejillas, una mezcla de vergüenza y una ira latente que no sabía cómo canalizar. Pero el punto de quiebre, el momento en que algo se rompió dentro de mí y cambió mi configuración de víctima a vengador, fue el incidente del coche. Ese Honda Civic no era solo un vehículo, era el coche en el que mi papá me enseñó a manejar, el coche en el que llevamos a mi madre al hospital por última vez, el coche donde tuve mi primer beso. Tenía abolladuras, sí. La pintura estaba quemada por el sol en el cofre, sí, pero funcionaba perfectamente, y era mío. Aquella mañana de martes, había dejado el coche estacionado frente a mi portón, en la calle, por no más de 20 minutos mientras bajaba unos bastidores pesados del estudio. Estaba dentro de la casa, limpiando pinceles, cuando escuché el sonido inconfundible del motor diésel de una grúa y el rechinar de cadenas metálicas. El corazón me dio un vuelco. Salí corriendo, tropezando con mis propios pies, y la escena que encontré fue devastadora. La grúa ya había levantado el eje delantero de mi coche. Roberto estaba ahí, supervisando la operación con una sonrisa que no puedo describir más que como diabólica. Me lancé hacia el operador de la grúa, gritando que era un error, que yo vivía ahí, que iba a mover el coche en ese instante. El operador, un tipo grande con cara de pocos amigos, ni siquiera me miró. Solo señaló a Roberto y dijo que el vehículo estaba abandonado en vía pública, obstruyendo el paso, y que tenía la autorización de la administración del fraccionamiento. Era mentira, por supuesto. No estaba abandonado, el motor aún estaba caliente. Pero Roberto tenía influencias, tenía dinero y tenía a la administración en su bolsillo. «Es por tu propio bien, Alex», me dijo Roberto, usando ese tono paternalista que me hacía hervir la sangre. «Esa cosa es un peligro ambiental. Además, estoy esperando visitas importantes esta noche y no quiero que piensen que vivo al lado de un deshuesadero. Deberías agradecerme. Te estoy haciendo un favor estético». Vi cómo se llevaban mi coche. Me quedé parado en la calle vacía, temblando de impotencia. No era por la multa, ni siquiera era por el coche en sí. Era la invasión, el atropello total a mis derechos, la sensación de que no importaba cuánto me esforzara, el dinero de este tipo siempre iba a aplastarme. Entré a mi casa, cerré la puerta y me dejé caer al suelo, recargando la espalda contra la madera fría. Lloré, lo admito, lloré de rabia. Sentí que le había fallado a mi abuelo y a mi padre al dejar que un tipo así me pisoteara en nuestra propia tierra. Esa noche no pude dormir. Daba vueltas en la cama, con los ojos clavados en el techo, repasando una y otra vez la cara de Roberto.
La impotencia se transformó en obsesión. Me levanté a las 3 de la mañana, incapaz de quedarme quieto, y bajé al estudio. Empecé a rebuscar entre las cajas viejas de mi abuelo, buscando no sé qué. Tal vez fotos viejas para consolarme, tal vez algún recuerdo que me diera fuerzas. Había una caja de metal oxidada en el fondo del armario, una que no había abierto en años. Olía a humedad y a papel viejo. Dentro había cartas, fotografías en sepia y un legajo de documentos atados con una cinta de cuero quebradiza. Empecé a leer los documentos sin mucho interés, solo para distraer mi mente. Eran las escrituras originales de la compra del terreno en 1954, planos topográficos dibujados a mano con tinta china y acuerdos municipales de la época. Mis ojos pasaban por las líneas de texto legal denso y aburrido hasta que algo me detuvo. Un mapa. Era un plano de subdivisión fechado en 1960. En él se detallaba la venta de los lotes perimetrales, esos que ahora ocupaban las mansiones de mis vecinos. Pero había una línea roja, una franja de tierra que conectaba la carretera principal con mi casa y que se extendía justo por debajo de lo que hoy era la entrada de Roberto. Me froté los ojos, pensando que el cansancio me hacía alucinar. Leí la cláusula adjunta. Decía, en español antiguo pero claro, el vendedor, mi abuelo, se reserva la propiedad absoluta y perpetua del camino de acceso norte, concediendo únicamente un permiso de paso revocable para uso agrícola a los lotes colindantes B y C. El lote B era la casa de Roberto, el permiso de paso revocable para uso agrícola. Mi corazón empezó a latir tan fuerte que sentí los golpes en mis oídos. En los años 60, eso era campo. El acceso a su terreno no era una calle pública del fraccionamiento. Técnicamente, según este plano, y si las escrituras modernas no habían corregido esto, lo cual era posible, dado lo caótico que era el registro público en aquella época, la entrada pavimentada, el arco de piedra y los setos perfectamente podados de Roberto estaban construidos sobre mi tierra privada. Esperé a que amaneciera con una ansiedad eléctrica recorriendo mi cuerpo. A las 8 de la mañana en punto estaba llamando al abogado de la familia, el señor Martínez, un hombre mayor, meticuloso y lento, pero un tiburón cuando se trataba de derecho inmobiliario. Le llevé los papeles. Pasaron 3 días agonizantes. 3 días en los que vi a Roberto entrar y salir en su Mercedes convertible, tocando el claxon y saludando burlonamente cada vez que me veía. Yo solo sonreía, una sonrisa pequeña, tensa, peligrosa. El jueves por la tarde el señor Martínez me llamó. Su voz sonaba incrédula. Alex, hijo, he revisado esto en el registro público de la propiedad. He cotejado con el catastro actual y he revisado los estatutos de la constitución del fraccionamiento. Es increíble, pero hubo un error de transcripción cuando se formó el club de campo en los 90. Asumieron que la calle era pública o parte de las áreas comunes, pero nunca se formalizó la expropiación ni la compraventa de esa franja. Legalmente, esa calle es tuya. Es propiedad privada tuya. Y lo mejor de todo, el acceso a la casa del vecino no tiene una servidumbre de paso registrada para uso residencial, solo ese antiguo permiso agrícola que caducó hace décadas o que es revocable a voluntad del propietario. Sentí como si me hubieran inyectado adrenalina pura directo al corazón. Tenía el poder. Tenía el botón nuclear. Pero no lo apreté de inmediato. No, eso hubiera sido demasiado fácil. Quería que le doliera, quería que su propia arrogancia fuera su trampa. Y la oportunidad perfecta se presentó 2 semanas después, cuando vi llegar a los contratistas. Camiones de cemento, excavadoras y cuadrillas de obreros se estacionaron frente a la casa de Roberto. El ruido era ensordecedor. Me asomé por la cerca y vi que estaban marcando el terreno en su jardín trasero, justo en el límite con mi propiedad.
Estaba construyendo una piscina. Una piscina olímpica que, por lo que podía ver a simple vista, estaba peligrosamente cerca de mi lindero. De hecho, las estacas de medición estaban clavadas dentro de mi terreno por al menos medio metro. Salí a confrontarlo, pero esta vez con una grabadora de voz encendida en mi bolsillo. «Roberto», le dije, intentando sonar preocupado, «creo que tus constructores están invadiendo mi propiedad. Esas estacas están de mi lado». Él se rió. Una carcajada fuerte y seca. Estaba bebiendo un jugo verde, vestido con ropa deportiva de marca. «Por favor, Alex, no seas ridículo. Medio metro más, medio metro menos. ¿Qué vas a hacer? ¿Llorar? Mi piscina va ahí, y se va a hacer ahí. Si no te gusta, demándame. Sé que no tienes dinero para abogados, así que mejor regresa a tu cueva y déjanos trabajar a la gente de éxito». «¿Estás seguro de que quieres jugar así?», pregunté, dándole una última oportunidad. «Estoy seguro de que eres un perdedor y de que voy a hacer lo que quiera. Ahora lárgate de mi vista antes de que llame a seguridad para que te saquen de tu propio jardín». Esa fue la sentencia. Regresé a mi casa, llamé al señor Martínez y le dije, «Hazlo, ejecuta todo, y consigue los permisos para la construcción del muro perimetral de seguridad». Durante las siguientes semanas, dejé que Roberto avanzara con su piscina. Dejé que cavaran el agujero, que colaran el cemento, que instalaran los azulejos venecianos carísimos. Esperé hasta que la obra estuvo casi terminada, hasta que él ya había gastado probablemente más de $100,000. Fue entonces cuando mi equipo de construcción llegó. No contraté a una cuadrilla cualquiera. Contraté a una empresa grande, rápida y eficiente. Llegaron un lunes a las 6 de la mañana. Roberto no estaba. Había salido de viaje de negocios el fin de semana. Perfecto. Mi equipo no empezó en el jardín trasero. Empezaron en la entrada. En mi carretera. Con los planos sellados por el juez y los permisos municipales en mano, que obtuvimos rápidamente al demostrar la propiedad y alegar motivos de seguridad debido a las obras colindantes agresivas, mis obreros empezaron a levantar un muro de bloques de hormigón sólido. No una cerca bonita, no. Un muro industrial, gris, feo y rotundo, justo en la línea exacta de mi propiedad. El muro cortaba el acceso a su garaje, literalmente. Debido a la forma extraña en que su casa estaba situada en el lote, su cochera daba de frente a mi camino privado. Al levantar el muro en mi límite, le dejé exactamente 30 centímetros de espacio entre su portón eléctrico y mi muro de hormigón. Imposible sacar un coche. Imposible meter un coche. Su garaje de lujo se había convertido en una habitación cerrada sin salida. Pero no me detuve ahí. En la entrada de la calle, donde mi terreno conectaba con la vía pública del fraccionamiento, instalé una barrera de pluma automática, como las de los estacionamientos, y una caseta de cobro. Sí, leyeron bien. Una caseta de peaje. Puse un letrero grande, pintado a mano, soy artista, después de todo, que decía, «Propiedad privada, camino de acceso restringido, peaje para no residentes, $500 por entrada». Roberto llegó el miércoles por la tarde. Yo estaba sentado en una silla de playa que había colocado estratégicamente en mi techo, con una limonada fría en la mano, esperando el espectáculo. Vi su taxi detenerse frente a la pluma. Había dejado su coche en el aeropuerto. Se bajó del taxi, confundido, se quitó los lentes de sol y miró la barrera. Luego miró el letrero. Su cara pasó del bronceado artificial a un rojo tomate en cuestión de segundos. Intentó empujar la barrera manualmente. Nada. Empezó a gritar. Caminó hacia su casa. Tuvo que rodear por el césped porque el camino estaba cerrado. Y al llegar a su entrada, se topó con el muro de Berlín que yo había erigido frente a su garaje. Lo vi llevarse las manos a la cabeza. Gritaba cosas ininteligibles. Pateaba el aire. Corrió hacia mi puerta y empezó a golpear como un loco.
Bajé lentamente, abrí la puerta y me quedé ahí, recargado en el marco, con la misma calma que él había tenido cuando se llevaron mi coche. ¿Qué demonios es esto, Alex?, gritó, escupiendo saliva. ¿Te has vuelto loco? Voy a meterte a la cárcel. Tira esa mierda ahora mismo. No puedo sacar mis coches. Hola, Roberto, dije suavemente. Veo que notaste mis mejoras en el hogar. Según tú, hay que cuidar la estética y la seguridad, ¿no? Decidí delimitar mi propiedad. ¡Tu propiedad! ¡Esta es mi entrada! Corrección. Saqué una copia fotostática del plano y se la puse frente a la cara. Esta es mi carretera. Tú solo tenías un permiso de paso agrícola que, lamentablemente, he decidido revocar debido a la hostilidad del vecino colindante. Ah, y por cierto, ese muro de allá atrás, señalé hacia el jardín, también está en mi límite. Tu piscina invade mi terreno por 60 centímetros. Mi abogado ya presentó la demanda de demolición esta mañana. Tienes 30 días para quitar tu piscina ilegal de mi tierra o mis obreros lo harán por ti y te pasaré la factura. Roberto se quedó paralizado. Su boca se abría y cerraba como la de un pez fuera del agua. No puedes. No es posible. Voy a llamar a la policía. Hazlo, le reté. Ya están avisados. De hecho, el comandante es amigo del señor Martínez. La policía llegó, claro. Roberto hizo un escándalo. Exigió que me arrestaran, que tiraran el muro. Pero cuando los oficiales revisaron los papeles que yo tenía preparados, con sellos oficiales, firmas de jueces y certificaciones notariales, su actitud cambió. El oficial se volvió hacia Roberto y se encogió de hombros. Señor, esto es un conflicto civil, pero los papeles del joven aquí parecen estar en orden. Él está en su propiedad privada. Usted no puede obligarlo a dejarlo pasar por su terreno si no hay una servidumbre vigente. Y por lo que veo aquí, no la hay. ¡Pero mis coches!, chilló Roberto, con la voz quebrada, perdiendo toda su compostura de hombre rico. Tengo 3 coches atrapados ahí. Valen más que la vida de este miserable. Entonces le sugiero que pague el peaje, intervine yo. La tarifa es de $500 por entrada o salida. Acepto transferencias inmediatas. La derrota en los ojos de Roberto fue el momento más dulce de mi vida. Fue un cámara lenta, emocional. Vi cómo se desmoronaba su ego, cómo se daba cuenta de que todo su dinero no servía de nada contra un pedazo de papel viejo y un muro de hormigón bien puesto. Durante las siguientes semanas, la vida de Roberto se convirtió en un infierno logístico. Tenía que dejar sus taxis en la calle principal y caminar hasta su casa cargando las bolsas del supermercado bajo la lluvia. Sus amigos dejaron de visitarlo porque nadie quería pagar el peaje ridículo o tener que caminar por el lodo. Pero lo peor fue la piscina. El juez falló a mi favor en tiempo récord. Roberto tuvo que pagar para demoler la mitad de su amada piscina y restaurar mi terreno. El ruido de los martillos neumáticos rompiendo su sueño de azulejos venecianos fue música para mis oídos, mucho mejor que cualquier sinfonía. Intentó pelear en la corte, gastó una fortuna en abogados, pero el caso era sólido como una roca. La omisión histórica era innegable. Finalmente, acorralado, sin poder usar sus coches de lujo y viviendo en una casa que técnicamente no tenía acceso legal, Roberto se rindió. Puso la casa en venta. Pero aquí viene el golpe final. Nadie quería comprar una mansión de $3 millones que no tenía entrada para coches y que tenía un muro de hormigón bloqueando la fachada. Las ofertas eran ridículas. Los agentes inmobiliarios le decían que sin el derecho de paso garantizado, la propiedad valía una fracción de su precio. Desesperado vino a verme 6 meses después. Estaba más delgado, ojeroso, sin su bronceado. Parecía haber envejecido 10 años. Me suplicó que le vendiera la franja de terreno o que le firmara una servidumbre. No está a la venta, le dije, pintando tranquilamente en mi porche. Pero tengo una propuesta.
Al final, Roberto tuvo que vender su casa a un precio de remate, perdiendo casi el 50% de su valor a una corporación que la quería para oficinas discretas y que sí, me pagó una suma generosa por el derecho de paso. Roberto se fue del vecindario con la cola entre las patas, en una camioneta de mudanza alquilada, sin mirar atrás. ¿Y yo? Bueno, con el dinero que obtuve de la indemnización por los daños a mi terreno, el peaje, sí, cobré varias veces, y el acuerdo con los nuevos dueños, remodelé el viejo granero de mi abuelo. Ahora es una galería de arte abierta al público. La llamé El Muro. La entrada es gratuita, y en la pared principal, justo al entrar, colgué una foto enmarcada. Mi viejo Honda Civic siendo remolcado, y al lado, una foto de la cara de Roberto el día que vio la caseta de peaje. La lección aquí es simple. Nunca subestimes a quien consideras pequeño, y por el amor de Dios, revisa bien las escrituras de tu casa antes de declarar la guerra a tu vecino. A veces, la basura que desprecias es dueña del suelo que pisas, y a veces, el karma no solo llega, sino que llega con camiones de cemento y una orden judicial.